Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver la continuación de la clase de ayer. Hoy vamos a ver unos conceptos un poco más avanzados en JavaScript. Primero necesito que me confirmen si se escucha bien mi micrófono, mi audio. Sí, profe, se lo escucha. Perfecto. Este, bueno, realmente la clase de hoy no va a demorar mucho. Va a ser, incluso creo que nos vamos a demorar menos tiempo que la clase de ayer. Simplemente vamos a abarcar tres temas, por así decirlo, muy cortos, pero muy interesantes en JavaScript. Luego vamos a integrar React en un proyecto HTML. Simplemente vamos a integrarlo. Según tengo entendido, ustedes tienen una sesión de profundización de React el día de mañana a las 10, donde pues se le explicará más a profundidad los estados, los hooks, los props en React, y todo eso. Aquí pues simplemente veremos cómo estructurar un proyecto que tengamos en HTML. Por ejemplo, este que tengo aquí, un simple index HTML, pues con un poco de JavaScript, que no tiene mucho. Vamos a ver cómo añadirle React a este proyecto. Y bueno, y ya, eso será todo por la sesión de hoy. Este, Avanzando con el temario. Este tema ya lo abarcamos un poco el día de ayer. Bueno, lo abarcamos en su totalidad, lo que es el destructuring, como su concepto, como aquí coloco, la asignación de estructuración. Es una expresión de JavaScript que permite desempacar valores de matrices, como vendrían siendo los arreglos, o propiedades de objetos en variables distintas, ¿sí? Como lo vimos ayer, o sea, la estructuración es básicamente un concepto que me permite tomar atributos de un objeto o o tomar ítems de los arreglos, ¿sí? Como podemos ver aquí. Yo con esta sentencia de código que tengo acá abajo, me avisan si lo ven bien ahí con ese zoom. Bueno, ok, Sí, señor. con esta sentencia que ven acá abajo, yo puedo tomar ítems del arreglo, dándole nombre, eh, dentro de corchetes, ¿sí? Si se dan cuenta, pues yo aquí podría colocarle cualquier nombre, incluso yo aquí puedo colocarle pera, pero esta variable que estoy declarando acá va a tener el valor del primer ítem, ¿sí? Esto se hace de forma, por así decirlo, lineal, ¿sí? Ordenada. Sí, ustedes pueden colocar aquí y declarar cualquier nombre a, a esta, a esta variable y van a obtener dentro de esa variable el valor del primer ítem del arreglo al que están destructurando. ¿Me explico? Ok, un momento que no Sí, estoy profe, viendo el claro. chat. Listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de este concepto de structuring? ¿No? Ok. Pasamos entonces a los famosos llamados callbacks. ¿Sí? El callback es una función de evolución de llamada. Una función de evolución de llamada es una función pasada a otra función como argumento, que luego se invoca dentro de la función externa para completar algún tipo de rutina o acción. Se recuerda que ayer les dije, por ejemplo, cuando les estaba mostrando los métodos de los arreglos, que básicamente se visualizaran que lo que pedía como argumento, esos métodos eran una función, ¿sí? Bueno, esa función realmente lleva el nombre de callback, ¿sí? Porque ustedes, el método de un arreglo, realmente vendría siendo una función y ustedes le están pasando otra función como argumento. Esa función que ustedes le están pasando por argumento a esa otra función, valga la redundancia, está siendo llamada dentro pues, de esa función.
Me explico. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, nosotros tenemos pues la función de saludar al usuario. Em, ok, esa función pide, o sea, le estoy pidiendo un parámetro que realmente, si se dan cuenta en la línea de abajo, se darían cuenta que ese parámetro realmente vendría siendo una función, porque pues estoy haciendo uso del parámetro y haciendo uso del parámetro y lo estoy invocando con los paréntesis y le estoy pasando un argumento, ¿sí? Em, sí, es básicamente eso. Acá tengo definida otra función de saludar que simplemente va a mostrar una alerta en el navegador en donde va a imprimir un hola y el nombre que pues yo le haya puesto, que aquí en esta función quemé como Gustavo, y pues se lo paso como argumento a esta función, al callback que realmente vendría siendo esta función de acá. Esto es un callback. ¿Tienen alguna pregunta? No, sí, buenas noches. Bueno, Ingeniero, sí, o sea, pone que usted crea la función saludar al usuario. Se ujú, supone que esa función saludar al usuario recibe por argumento una función que se llama callback, ¿sí? ujú, así es. Que es la tercera línea y usted declara dentro de esa función una variable de tipo constante llamada nombre que guarda Gustavo, pero este callback, ¿dónde lo está llamando? O sea, ¿es de la función saludar? No. Ah, Sí, es de esta constante que usted está enviando, el valor de la variable que declaró ahí adentro. O sea, ajá, dentro de exacto. ella misma la llama, no entiendo. Sí, mira, yo aquí estoy haciendo el llamado de esta función, ¿cierto? Sí. Yo, como argumento a esta función, yo le estoy pasando esta otra función que estoy declarando acá arriba, Ah, ¿sí? ya. Entonces, como tal, este callback, este argumento hace referencia en memoria a la dirección de esta función. Mm, En esencia son lo mismo. mm. Sí, Y a aquí, la final aquí está llamando en Una, saludar al usuario, es saludar, ¿sí? Está enviando por sí, parámetro el exacto. resultado de esa una función. pregunta. Eso sería algo parecido a las funciones de orden superior, que reciben como parámetro otras funciones. Ujú, sí, sí, Que lo ves también como ese término. un callback es una función que recibe como parámetro otra función. Ujú, exacto, así es. Sí, funciones de orden superior. Ok. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Ok, listo. Sí, realmente estos son conceptos avanzados, pero digamos que mm, uno termina usándolo al principio sin saber los términos, como empíricamente. Ya luego cuando pues aprende cómo se llama cada cosa, es como que es rápido, o sea, la absorción de estos conocimientos. Ahora, pues vamos a ver un tema. Digo que es fácil de usar, pero de pronto al principio es difícil de comprender. No sé, yo asumo que en este punto, pues, que vamos del estudio, ya se han topado con promesas. Sí, han hecho peticiones al back desde el front y se han dado cuenta que si alguno ha usado fetch sin el catch, le devuelve un objeto tipo promesa. ¿Sí? ¿Qué son las promesas? Bueno, esto es un concepto de JavaScript que, que vino a partir de la versión de ECMAScript 6. Una promesa es un valor que, que, o sea, representa un valor que puede que exista como no exista, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, para explicar un poco de eso, voy a explicar un poco de asincronismo, ¿sí? Como saben, JavaScript es un lenguaje de programación asincrónico. Esto quiere decir que al ejecutar el código JavaScript, el hilo de ejecución continuará
a pesar de encontrarse con situaciones en las que no obtenga un resultado inmediato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hacemos una petición al back, el back se demora un tiempo en respondernos. Igual la información viaja por la red. O sea, no tenemos ese dato de manera instantánea. ¿Sí? Eso quiere decir que el deber ser del programa es que esperar a ese back, al resultado del back, pero JavaScript no es así. JavaScript manda la petición, pero si no recibe una respuesta, crea una promesa y continúa con las siguientes ejecuciones. Luego de que terminas con las siguientes ejecuciones, vuelve y repasa a ver si ya esa promesa se volvió un valor. Sí, entonces lo que hizo JavaScript para solucionar esos errores o esos problemas que tenían con las peticiones del back fue introducir las promesas en el ECMAScript 6. Una promesa, ¿cómo lo explico? Una promesa es básicamente escribir el código que se va a ejecutar una vez el valor nos llegue, por así decirlo, del back. Como ven, esa promesa te pide un callback, ¿sí? Ese callback va a tener dos argumentos, un resolve y un reget. El resolve va a ser usado para cuando esta promesa recibió un dato, ¿sí? Cuando no pasó nada malo, el back le mandó la data tal cual era, el resolve va a ser para mostrar ese dato, ¿sí? En cambio, el reject, como su nombre lo indica, va a suceder, lo vamos a usar para cuando pues haya sucedido algún error, el servidor nos mandó un 404, internamente pues sucedió, es como si fuera el try catch, ¿sí? Son manejadores pues de errores. La promesa simplemente va a ser la función que se va a ejecutar una vez ese dato se resuelva, ¿sí? Una vez JavaScript vuelva a la promesa que había dejado en pendiente cuando el back todavía no le había mandado el dato, JavaScript sepa qué hacer una vez se haya resuelto esa promesa y esta promesa ya se haya vuelto un dato. Por eso es que en el concepto digo que representa un valor que podría estar disponible ahora o en el futuro. A ver, para hacerlo de pronto un poco más claro, con un ejemplo, ¿sí? Yo aquí, pues, hice, pues, en mi archivo index.js, hice un promise con un setIout. Esto es básicamente una función nativa de JavaScript que me permite hacer un cronómetro, ¿sí? Básicamente como si fuera un cronómetro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, esto me pide dos argumentos, un callback y un tiempo en milisegundos. Aquí estos son 2 segundos, por eso pongo 2000, porque es en milisegundos. Él me va a correr la función que yo le pasé como argumento después de que pase este tiempo, ¿sí? Entonces, eh, como ya pueden ver, esto es una promesa porque, a ver, no vamos a poder usar este dato sino después de 2 segundos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar pues cómo se vería esto en consola. Como pueden ver, la consola ejecutó este console log. Evidentemente, antes de eso, pues se había ejecutado esto, ¿sí? Ejecutó este console log, pero como pueden ver en ese console log, yo no estoy viendo el objeto que debería recibir, que es status true. El objeto con el atributo status true. Porque él me está diciendo, ahí, tú lo que tienes aquí es una promesa, o sea, todavía no se ha visto el valor, ¿sí? Y a mí me tocó ejecutar ese console log sin ese valor, ¿ya? ¿Cómo podríamos visualizar, pues, el valor de esa promesa? Pues aquí es donde entran los puntos .den, ¿sí? No es, en un punto .den, pues,
Esto es como, esto le va a decir a JavaScript cuando regrese que si ya obtuvo el valor, pues cumpla con, con la función que yo le voy a colocar ahora. Simplemente le voy a colocar un console log, un observar 2 y un mensaje. Y para visualizar, pues, no, aquí sería data, ¿sí? Para visualizar ¿Me la puede data. hacer un favor? ¿Le puedo subir un poquito zoom, porfa? Sí, qué pena. Gracias. Bueno, yo creo que con este zoom lo ven, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, ok. Listo. Bueno, como pueden ver, aquí primero se ejecutó el console, ¿sí? Porque como les mencioné, pues JavaScript es asíncrono, él no va a esperar, pero una vez regresó de nuevo acá a evaluar si ya la promesa había sido resuelta, el punto .dem, pues es la función que le va a indicar qué es lo que tiene que hacer cuando fue resuelta. Sí, aquí podemos ver que aquí ya veo lo que pues yo le estaba tratando de enviar, que era un objeto con un atributo con status true. Ahora, hay otra forma, pues, de decirle a JavaScript, hey, yo no quiero que tú continúes, ¿sí? No quiero que continúes con las demás líneas de código sin antes saber el valor de esta promesa. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con funciones asíncronas dentro de JavaScript. Con funciones asíncronas dentro de JavaScript. ¿Cómo se declara una función asíncrona? Se declara una función asíncrona con la palabra reservada async, ¿sí? Antes, pues, bueno, este sería el formato como se vería en una función de flecha. En una función normal, pues se declararía antes de la palabra reservada function. Ok, este async que ustedes ven aquí nos va a permitir usar una palabra reservada en JavaScript que se llama wait, que nos va a permitir decirle, hey, a JavaScript, que esta es la palabra que le va a decir a JavaScript. Esperen, aquí esto lo comento para que les quede también. Esta wait es el que le va a decir a JavaScript, hey, yo no quiero que tú sigas ejecutando nada hasta que este mensaje obtenga un valor, ¿sí? Hasta que esa promesa sea resuelta. Como se darán cuenta, aquí primero, a ver, si yo no le coloco la wait, si le quito la sync, veamos cómo se comporta esto. Un segundo, me toca llamar la función acá. Ok. Sí, en la primera pues me muestra una promesa, ya cuando entra la función me sigue mostrando una promesa y luego va por el hola hola, ¿sí? Me muestra el hola hola que imprimí aquí. Ok, si yo le digo, un segundo, le digo a JavaScript, hey, no quiero que sigas ejecutando ninguna línea hasta que esta promesa se resuelva, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que, bueno, en la primera línea, o sea, que antes de hacer el llamado a nuestra función, se sigue mostrando una promesa, pero ya en la segunda línea, ya cuando entra la función y pasó por esta wait, vemos que ya la promesa pues no está mostrando el valor, ya esto no es una promesa, sino es el propio valor de la promesa. O sea, obligamos a JavaScript a que detuviera su hilo de ejecución hasta que esa promesa fuera resuelta. Es de esta forma que podemos hacer llamados al backend. Por ejemplo, no sé si se han topado con errores de que intentan hacer un llamado intentan hacer un llamado al backend en un componente, pero al momento de renderizarse, o sea, provocan una doble renderización. Primero se renderiza el componente y luego se vuelve a renderizar porque la data de
del back apenas está llegando y ustedes lo están guardando dentro de su variable de estado. ¿Sí? Este método de usar await se usa en los ciclos de vida de un componente. Me imagino que eso se lo explicarán el día de mañana. Para hacer llamados al back antes de que el componente sea montado. ¿Sí? Y evitar una doble renderización, sino que se renderice de una, pues, con la información. Por medio de funciones asíncronas y haciendo parado del hilo de ejecución. Bueno, esto sería básicamente lo que son las promesas. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. De pronto, así como para resumir, o sea, la promesa es básicamente la acción de nosotros darle una await a una función para que así pues me espere determinado resultado o No, información. No, no. el Eso await, es el una, await eso es, es el una await forma de es funciones controlar la promesa, asincrónicas. ¿ok? Eso es una forma de controlar la promesa. O sea, el await, No es una promesa. O sea, el la await tiene promesa... que ver con las funciones asincrónicas. ¿Quién está hablando? Henry, Ok, Henry. Sí, el await tiene que ver con funciones asincrónicas, ¿sí? Pero sería un manejador de las promesas. Sí, pero no es una promesa como tal. una, ¿Me explico? una, una, una promesa es más como cuando tú le dices en esta parte del código que vas a realizar una acción, pero que todavía no está hecha, que a futuro se la vas a Epa, realizar. exactamente. Sí, así es. Le prometes que vas a realizar eso y pues ahí entran en juego pues varias cosas, pues una parte que es el resolve, qué pasa si lo resuelves, y otra parte que es el reject, qué pasa si lo rechazas. Digamos que ese es como una promesa es una manera de hacer, de que el programa continúe haciendo sus cosas sin esperar a que tú realices esa acción y te bloquee el resto de la aplicación. Esa es la manera en que JavaScript se vuelve asincrónico y con un solo hilo es capaz de hacer concurrencia y poder hacer varias tareas al tiempo sin tener multithread. Ok, sí. Ahí básicamente lo resumió Henry. El resumen estuvo muy claro. Eh, a ver, de pronto introdujo un término de multithread que no sé si todos conozcan. Eh, Básicamente, bueno, yo creo que ya ustedes han manejado hilos aquí en Mintic, ¿no? Bueno, hilo es una forma de tener un subproceso corriendo al tiempo de otro subproceso. Sí, pero sí, el resumen que hizo Henry es totalmente acertado. Y no sé si la persona que intentó hacer un resumen le quedó claro ese resumen. Me podría avisar? ¿O alguno tiene Sí, alguna claro, otra sí. duda? Sí, perfecto. Muchas gracias, Henry, por la aportación. Listo, profe. Profe, una pregunta. Sí, Digamos que, tengo una duda con la sintaxis. Esa forma que siempre presenta ahí, siempre es así para las promesas? ¿Siempre va en esa estructura o hay formas diferentes de presentarlas? O sea, empezando desde la forma como la declara con el let, si se puede de otra forma, si siempre tiene que ir en esa forma igual, promise, luego con la, pues como esta es con la la forma florcita. que la declaras, ¿sí? Realmente sí, o sea, aquí realmente podría ser un cons, ¿sí? Eh, Simplemente yo le estoy asignando esa promesa a una variable. ¿Me explico? Pero realmente como la declara sería esto. Así. Ajá, sí, porque se parece como a una función, a la forma como explicabas que se declaran las funciones también. Y Mm, pregunta, dentro de la sintaxis de las promesas siempre tiene que tener el resolve y el reject, según lo que estaban explicando ya, claro, por sí. obligación, ¿cierto? Sí, porque es donde le vas a decir a JavaScript pues que va a ser cuando se resuelva o cuando no se resuelva. Perfecto. Digamos que hay
hay otras maneras raras que yo encontré pues leyendo sobre JavaScript de declarar promesas, pero digamos que esa es la sintaxis básica de una promesa. Sí se parece a una función, es cierto. Como si fuera una función flecha y esa es pues la sintaxis básica que recibe lo que dijo el profe, un callback, que en este caso pues él le metió ahí una función que es resolve. Resolve pues se comporta como una función y te dice qué pasa si lo resuelves. Y las promesas, hagan de cuenta que antes de que existieran las promesas, se trabajaba con los callbacks y los callbacks se complicaban cuando tú tenías que manejar el montón de funciones, ¿cierto? Y cuando llamas una función tras otra función tras otra función y haces un montón de funciones anidadas, es lo que llamaban un callback hell. Y pues eso, digamos que daba complicaba más ciertas tareas. Y las promesas fue una manera que se encontró de generar un código más entendible y hacer asíncrono ¿cómo es que se llama? Asíncrono el, el JavaScript para que funcionara de una mejor manera. Eso por un lado. Y después de las promesas, pues se meten las funciones asincrónicas, que las funciones asincrónicas no solo funcionan con promesas, se pueden utilizar con otro tipo de funciones que no sean promesas, pero tú puedes combinar promesas con funciones asincrónicas y haces una promesa asincrónica. Y pues digamos que eso potencia la funcionalidad que tiene una promesa. Y a veces pues ustedes encuentran, por ejemplo, que va una promesa metido con un async await y empiezan a usar, por ejemplo, lo que el profe explicaba ahorita del comando ese punto den. Y el punto den es, digamos que se comporta como, ¿qué pasa si es cierta o se resuelve lo que yo estoy diciendo que debería resolverse? Y después viene el punto catch, que es el que me captura el error en caso de que eso no se pueda resolver, para pues manejar todos los escenarios. Bueno, por lo menos así lo entendí yo cuando empecé a leer un poquito sobre JavaScript asincrónico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero el DEN se ejecuta cuando se ejecuta el resolve. Sí, una vez pues esté resuelto la promesa. Ok. Ok, bueno, continuando con el temario, pues yo aquí tengo, como pueden ver, un pequeño proyecto HTML con CSS. Simplemente visualizo dos inputs con un botón de submit. Nada de esto tiene React por el momento, es simplemente HTML y CSS. Sí, vamos a agregarle a este proyecto React. Realmente hay varias maneras de agregarle a un proyecto React. Yo, aprovechando pues que estamos manejando el comando de byte, pues quise como hacer la integración manualmente de React en este proyecto usando pues el empaquetador de byte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver, yo estoy ahora mismo en la dirección, o sea, en consola, estoy en la dirección de la carpeta del formulario en Bootstrap, donde tengo el HTML y el JS. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es iniciar, pues, npm para poder descargar, pues, módulos, librerías. Sí, eso lo hago con un npm init -y. Sí, le coloco este flag de -y para no tener que rellenar todos estos campos uno por uno. Si simplemente hiciera npm init, me pidiera pues el nombre, la versión, la descripción y todo eso. Esto ya es como una configuración por default, gracias al flag de -y. Ok, ok, aquí voy a
instalar la librería de React y React DOM. De pronto ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué tenemos dos librerías? Una de React y una de React DOM. Realmente React está pensado para trabajar en múltiples plataformas, ¿sí? Donde la librería de React, pues, es la que se encarga o tiene toda la lógica de creación de componentes, de manejar hooks, estados, ciclos de vida y todo eso. Y React DOM, o sea, React busca una facilidad para poder tener librerías independientes para poder depurar tanto en móvil como en web como en escritorio. Entonces son diferentes tipos de librerías en cada dispositivo en el que vayas a programar. React DOM vendría siendo para, pues, programar para renderizar React en la web. Es la que nos va a permitir crear ese clon del DOM para poder, pues, renderizar nuestros componentes de una manera reactiva por un proceso de conciliación que realizan con el DOM real y el DOM virtual que creó React. Por ejemplo, también está la librería React Native, que es usada para poder trabajar en móvil con React. Y bueno, les debo la librería que usan para los archivos, para las aplicaciones de escritorio. ¿Sí? Entonces, por eso es que instalamos esas dos librerías. Además de eso, como les dije que íbamos a usar el empaquetador de Byte, voy a instalar Byte y se van a dar cuenta que también necesitamos la siguiente, pues, librería, que es un complemento. Como ustedes saben, Byte, con Byte ustedes pueden empaquetar tanto React, Vue, TypeScript. Entonces necesitamos, pues, instalar la librería que le va a decir a Byte en el Byte config, pues que vamos a estar usando React. Pero estas las voy a guardar. Creo que estas las voy a guardar como dev dependencies. Ok, listo. Y aquí podemos ver, pues voy a crear mi script para poder correrlo con el npm run dev. Ok, ahora vamos a la configuración. Esto todavía no ha acabado. Yo, pues, como les mencioné, voy a ocultar aquí la terminal un momento. Bueno, yo como les comenté, pues esto es simplemente, pues aquí usé un poco de Bootstrap, un poco de CSS en el mismo archivo. Tengo un script que ahora no sé dónde dejé ese script. Un segundo. Bueno, este está mal, realmente. No sé por qué terminó eso ahí. Bueno, voy a comentar esto. Un segundo. Vamos a visualizar que pues aquí ya no tengo nada. Sí, y voy a colocar un div con un ID de root. Un ID que pues comúnmente en sus proyectos que pues han iniciado por medio de un comando en la terminal, ven que pues en el body del index.html tiene un div con un ID root. Lo que queremos hacer con esto es buscar este div y pasárselo como parámetro a React DOM para que a partir de este div se comiencen a crear en el árbol del DOM los hijos que, pues, los componentes que vamos a estar creando en React, ¿sí? Por así decirlo, este sería el div padre de todos ellos. Ok, una vez tengamos esto acá, vamos a proceder a hacer la configuración en nuestro index.js. Donde vamos a comenzar pues a importar a React DOM.
esto es en mayúscula, from, de la librería de React DOM / client. Sí. Ya con esto, pues, podríamos hacer el famoso comando que ustedes ven en el que le decimos a React que va a crear una copia va a crear una copia del DOM, ¿sí? Puntualmente desde este div, que se lo vamos a pasar por parámetro. Eso lo hacemos con la función de createRoot, ¿sí? Hacemos un document para obtener, pues, este div que le pusimos el ID. Este ID es simplemente para identificar este div. Por medio, pues, aquí accedemos al DOM, ¿sí? Me imagino, pues, ya saben que el DOM es la representación en forma de árbol pues, de nuestro documento de nuestra página web. Entonces, pues, obtenemos ese div por medio de la función getElementById. Nada más les tenemos que pasar, pues, que queremos el div que tenga, bueno, cualquier elemento que tenga el ID root. Y después de esto, le vamos a decir a React que renderice dentro de ese div que nosotros le estamos pasando aquí como parámetro, renderice, puede ser nuestro primer componente. ¿Sí? En este caso, bueno, yo voy a crear mi primer componente aquí mismo, ¿sí? Con la sintaxis que pues todos ya conocen, ¿sí? Voy a hacer un componente sencillo que nada más tenga pues un hola mundo y se lo voy a pasar aquí. Ok, ahora para terminar la configuración de nuestro proyecto, voy a crear pues un archivo .byte.config de nuestro empaquetador, en el que nosotros le vamos a explicar a Byte que queremos que inicie un servidor para React. Para hacer eso, bueno, vieron que instalamos la librería de Byte. Esa librería trae una clase que se llama defineConfig. defineConfig, bueno, no me la autocompleta, from Byte. Si lo escribí bien, ok, creo que sí lo escribí bien. Aquí vamos a usar el complemento que instalamos, de Bytes plugin React, y hacemos un export default para que esto lo puedan usar otros archivos, y instanciamos pues nuestra clase que importamos. Simplemente le tenemos que decir que lo que vamos a estar usando es React. Con esto debería, usando el comando npm rundev, como pues ya lo hemos venido usando, debería inicializarnos un servidor con Byte. Aquí pueden ver pues que ya tenemos nuestro servidor inicializado en el puerto 5173. Ahora, a ver, ¿qué está pasando? Ah, lo siento. Esto sí lo pueden ver bien. O necesitan un zoom. Uy, creo que me pasé. Segundo. Listo. ¿Qué está pasando aquí? Pues básicamente nos dice que la sintaxis que estamos usando aquí, de esta forma, ¿sí? Son de archivos JCX, ¿sí? Y no de JS. Ahora va a suceder otro error. Aquí, como ustedes pueden ver, no se está visualizando nada. Esto
es porque en el index HTML le tenemos que indicar al script que esto es un módulo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos. Sí, no es simplemente pues código JavaScript, sino es un módulo. Bueno, como podemos ver, todavía no nos renderiza nada. Ah, ok, porque no le he cambiado la extensión. Lo siento. Ok, listo. Y aquí podemos ver nuestro hola mundo. ¿Sí? De esta forma, pues, añadimos React a un proyecto que, pues, tiene HTML y CSS nada más. ¿Sí? Tendríamos que pasar, pues, ya luego, pues, tendríamos que pasar todo lo que nosotros hicimos acá a nuestro componente. Ahora voy a descomentar esto un segundo. Sí, veamos. Y aquí obtenemos, pues, ya lo que teníamos acá dentro de nuestro componente app. Si quisiéramos, pues, agregarle un poco de estados aquí. De pronto, no sé, para que ustedes puedan ver. Que realmente, pues, sí, esto sí es React. Pues, coloquemos aquí, pues, diría que hagamos un botón. Bueno, aquí tendríamos que hacer a todas las clases, porque ya esto es React, pues colocar el class name. Realmente esto lo podía hacer de Profe, otra forma. si seleccionas, por ejemplo, la palabra y le das control Sí, D, creo que te eso la era lo otro que selecciona iba a hacer. todas. Bueno, te comienza a seleccionar una por una. También incluso, devolviendo todo esto, haciendo control, ahí hice un control shift F, disculpen, aquí, haciendo class, podría reemplazarlas aquí todas de un solo. Pero bueno, aquí como ya le había puesto a varias class name, aquí voy a tener pues una serie Ahí de le puedes errores. colocar al AB que tienes ahí al icono AB y él te lo pone Sí, exacto. exacto. Sí, sí, sí. No, sí. Sí, tienes razón. Disculpen ahí, se me salió el, el costeño. Sí, tienes razón. Gracias por el aporte, Henry, de nuevo. Sí. Ya luego de que comencé a cambiarlas manualmente, me di cuenta que podía haber hecho el... bueno, esos son pequeños hacks de Visual Studio, para que se lo vayan aprendiendo. Como dice nuestro compañero Henry, pues si seleccionamos y hundimos control D, nos va a colocar un cursor en todas las coincidencias. También pueden hacerlo por medio, seleccionando la palabra con control F. Aquí el buscador, pues ustedes pueden colocarle la palabra con la que quieren reemplazar. Y como mencionó también Henry, si nosotros colocamos AB, o era A, esta. Henry, corrígeme. Ahí, La segunda, profe, la el de la segunda, esta. rayita. La Ok. otra es para las mayúsculas, que también pues a veces uno las necesita. Listo, listo. O sea, esta de acá les va a hacer también match, o sea, tiene que ser un match con las mayúsculas, o sea, tiene que ser Sí, exacto. Y la igualito. O sea, otra es la exactitud de la palabra. eso, listo. Y con este botón de acá, que ven aquí, pues hacen un replace all o pueden ir reemplazando una por una. Um, hmm, Ok, ¿qué iba a hacer yo? ¿Me pueden acordar? Colocar un estado para que pues pudieran ver que pues sí se está manejando React.
Pues aquí voy a colocar un class. Entonces, si no estoy mal, es un call 12 por el momento, porque quiero que ocupe todo. Aquí voy a colocar un P que pues me muestre el estado. Y aquí pues el número de clic. Y acá voy a colocar un botón. Un botón. Pues con un one click. Ok. Me van a decir si ya han visto pues esta sintaxis para cambiar el estado. Esta sintaxis ya la conocían. O sea, porque yo sé que normalmente, pues, si aprendieron React de pronto con la documentación, ustedes lo que hacen es un clon, pues, a ver, si aquí están manejando, La verdad, primera vez que yo la veo, la verdad. ok. Esto, bueno, el set state, tú le puedes devolver un callback también, ¿sí? Ese callback como primer argumento va a tener el valor previo el valor previo antes de cambiar de ese estado. ¿Me explico? En este caso, este prep obtendría el 0 que yo le estoy inicializando acá. ¿Ok? Y le retornamos, pues, el valor previo más 1. Porque lo que quiero es que, pues, una vez yo hunda el clic, le hunda el botón, pues, se vaya aumentando este contador. Sí, setState pues recibe un callback y el primer argumento de esa función es el valor antiguo de ese estado. O bueno, en este momento que lo escribimos el valor actual del estado antes de cambiar. ¿Fui claro ahí? ¿Hola? Profe, una pregunta. Hay, por ejemplo, cuando usted crea el estado, eso puede recibir varias variables y recibe la función, el set estado, Puedes recibir o varias siempre variables. recibes una variable y la función. No, no entendí tu pregunta. O sea, O sea, ¿cómo así? cuando usted declara en la línea 27, usted está declarando ahí el estado, o sea, que va a tomar Ujú, esa variable useState, ¿sí? ujú. Solo un valor. No puedes hacer aquí un coma. Ese, Pero cuando ese usted es como el escribe valor de const, inicio. abre y cierra, que envía el estado y envía set estado, ¿eso qué significa? Ah, ok. ¿Te refieres a esto de acá? ¿Esto? No, en la 27, cuando No, declara la const, declaración, profe. ajá, Ah, ok. eso, O ahí. sea, él Esto ahí es una declara un array estructuración. que recibe No, a ver, como useState te va a devolver un arreglo, ¿sí? De dos posiciones siempre, de dos posiciones. Ese arreglo va a contener el valor del estado y una función, ¿sí? Aquí yo lo que estoy haciendo, ¿te recuerdas lo que yo te mostré en la, acá en esta diapositiva acerca de la estructuración, de que podríamos destructurar también arreglos y tomar y darle como que el nombre a los ítems que tiene ese arreglo, ¿sí? Imagínate Mm, que este useState te va a devolver aquí un valor, ¿sí? Valor, y acá una función, mm, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es decirle, hey, yo quiero que ese valor me lo llames de esta forma, me lo llames state. Aquí realmente puedo colocar cualquier valor, por ejemplo, aux. Yo cuando no sé qué nombre colocarle a una variable, le coloco auxiliar. Puedo colocarle cualquier valor ujú. y quiero que la función me la llames como setState. Usualmente por convención siempre se Mm. coloca la palabra set al principio y luego pues el nombre que le diste al valor, ¿sí? Eso es lo que le preguntaba, o sea, siempre recibe un valor más el nombre de la función, no, no puede recibir ahí más Un datos. valor más sí, un valor más la función. Ah, Exacto. y eso es una función es un estado, ¿sí? Sí, sí, esto es un estado.
o sea, esto en conjunto es un estado, ¿sí? Esta es la función que te va a permitir cambiar el valor a este estado. Ok, gracias. Y por ende te va a provocar un re-render pues, en tu aplicación de React. ¿Sí? Por eso es que pues esto se considera pues una aplicación reactiva. ¿Sí? Si ven, pues aquí ya tenemos nuestro estado. Bueno, esto sería pues la pequeña, sí, como la abrebocas a React. Me imagino que para la profundización de mañana, que van a profundizar en temas más tanto como conceptos básicos como avanzados en React. Pero bueno, esto sería el abreboca. Esta sería una forma de incluir React en sus proyectos. Si ya tienen, por ejemplo, un proyecto avanzado en HTML y pues a una partecita de ese proyecto le quisieran agregar React, sería pues de esta forma. Incluso hay otras formas, hay un montón de formas de agregarlo, realmente. Pero si no estoy mal, en la documentación de React hay una forma que agregándole pues al index HTML unos CDNs donde está, creo que el código de React, ustedes pueden agregarle React también a sus páginas HTML sin necesidad pues, de instalar ningún módulo. Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Bueno, eso Ah, sería... profe, venga, Ok, sí, una claro. cosa. ¿Usted nos regala el archivo? Bueno, el Esto, archivo y la presentación. Ayer nos dio la presentación, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto como para uno ahí tener como el paralelo de las definiciones con los ejemplitos. ok, sí, pero me tendrían que dar algo de tiempo. Mientras pues... Ah, bueno, no, no. Ok, bueno, mientras voy subiendo eso, les voy a pasar las diapositivas. Profe, usted lo va a subir a su Git y nos va a compartir el Git para uno poder clonarlo. Claro, sí. Ok. Profesor, ¿la grabación la suben hoy mismo? Sí, ¿En sí, el yo creo que mismo de sí. Excel de siempre o? Bueno, no sé si la asistente académica me puede colaborar con esa información. Sí, o sea, el mismo Excel tiene que ser, pero no sé si te lo suban hoy mismo, la verdad. Ya, profe, muchas gracias. Pero dame un segundo y ya te pregunto eso.
ahí compartí pues la presentación PowerPoint en PDF y en la última diapositiva está el link del repositorio, pues donde pueden encontrar pues el ejemplo que hicimos el día de hoy. Profe, para acceder al material de ayer que no pude asistir, gracias. ¿Alguien tiene el Excel donde están los links de las grabaciones que se lo pueda pasar a su compañero Jesús David? Por favor. Voy a detener la grabación.